El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Hola, soy el tío José del Ministerio Conéctate a Jesús. Estoy muy feliz de saber que estás conectado a este canal. Por ello, quiero darte un regalo sorpresa por tu asistencia. Para ello, te voy a pedir que dejes un comentario y tu correo electrónico. Bueno, eso es todo. Ahora vamos con el programa de hoy, que está buenísimo. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. En el segmento Vidas con Objetivos. La serie Feliz para Siempre, el conflicto, capítulo 10, Progresos de la Reforma de los siglos. Páginas 171 a la 172. Uno de estos profetas aseveraba haber sido instruido por el ángel Gabriel. Un estudiante que se le unió abandonó los estudios, declarándose investido de poder por Dios mismo para exponer su palabra. Se les unieron otros, de por sí inclinados al fanatismo. Los procederes de estos iluminados crearon mucha excitación. La predicación de Lutero había hecho sentir al pueblo en todas partes la necesidad de una reforma, y algunas personas de buena fe se dejaron extraviar por las pretensiones de los nuevos profetas. Los cabecillas de este movimiento fueron a Wittenberg y expusieron sus exigencias a Melanchthon y a sus colaboradores. Decían: somos enviados por Dios para enseñar al pueblo. Hemos conversado familiarmente con Dios, y por lo tanto, sabemos lo que ha de acontecer. Para decirlo en una palabra, somos apóstoles y profetas y apelamos al doctor Lutero, y vid. Cap 7. Los reformadores estaban atónitos y perplejos. Era este un factor con que nunca habían tenido que habérselas y se hallaban sin saber qué partido tomar. Melanchthon dijo: hay en verdad espíritus extraordinarios en estos hombres, pero ¿qué espíritus serán? Por una parte debemos precavernos de contristar el espíritu de Dios, y por otra, de ser seducidos por el espíritu de Satanás, y vid. Pronto se dio a conocer el fruto de toda esta enseñanza. El pueblo fue inducido a descuidar la Biblia o a rechazarla del todo. Las escuelas se llenaron de confusión. Los estudiantes, despreciando todas las sujeciones, abandonaron sus estudios y se separaron de la universidad. Los hombres que se tuvieron a sí mismos por competentes para reavivar y dirigir la obra de la reforma, lograron solo arrastrarla al borde de la ruina. Los romanistas, recobrando confianza, exclamaban alegres: un esfuerzo más, y todo será nuestro, y vid. Al saber Lutero en la Wartburg lo que ocurría, dijo, con profunda consternación: siempre esperaba yo que Satanás nos mandara esta plaga, y vid. Se dio cuenta del verdadero carácter de estos fementidos profetas y vio el peligro que amenazaba a la causa de la verdad. La oposición del Papa y del Emperador no le habían sumido en la perplejidad y congoja que ahora experimentaba. De entre los que profesaban ser amigos de la Reforma se habían levantado sus peores enemigos. Las mismas verdades que le habían producido tan profundo regocijo y consuelo eran empleadas para despertar pleitos y confusión en la Iglesia. En la obra de la Reforma, Lutero había sido impulsado por el Espíritu de Dios y llevado más allá de lo que pensara. No había tenido el propósito de tomar tales resoluciones ni de efectuar cambios tan radicales. Había sido solamente instrumento en manos del poder infinito. Sin embargo, temblaba a menudo por el resultado de su trabajo. Dijo una vez: si yo supiera que mi doctrina hubiera dañado a un ser viviente por pobre y oscuro que hubiera sido, lo cual es imposible, pues ella es el mismo Evangelio, hubiera preferido mejor morir 10 veces antes que negarme a retractarme, y vid. Y ahora hasta el mismo Wittenberg, el verdadero centro de la Reforma, caía rápidamente bajo el poder del fanatismo y de los desórdenes. Esta terrible situación no era efecto de las enseñanzas de Lutero, pero no obstante por toda Alemania sus enemigos se la achacaban a él. Con el ánimo deprimido, preguntábase a veces a sí mismo: ¿será posible que así remate la gran obra de la Reforma? Y vid. Pero cuando hubo orado fervientemente al respecto, volvió la paz a su alma. La obra no es mía sino tuya, decía él, y no consentirás que se malogre por causa de la superstición o del fanatismo. El solo pensamiento de seguir apartado del conflicto en una crisis tal, le era insoportable, de modo que decidió volver a Wittenberg. Sin más tardar arriesgó el viaje. Se hallaba proscrito en todo el imperio. Sus enemigos tenían libertad para quitarle la vida, y a sus amigos les era prohibido protegerle.
El gobierno imperial aplicaba las medidas más rigurosas contra sus adherentes, pero vio que peligraba la obra del Evangelio y en el nombre del Señor se adelantó sin miedo a combatir por la verdad. En una carta que dirigió al elector, después de manifestar el propósito que alentaba de salir de la Wartburg, decía: «Sepa Su Alteza que me dirijo a Wittenberg bajo una protección más valiosa que la de príncipes y electores. No he pensado solicitar la ayuda de Su Alteza, y tan lejos estoy de impetrar vuestra protección, que yo mismo abrigo más bien la esperanza de protegeros a vos. Si supiese yo que Su Alteza querría o podría tomar mi defensa, no iría a Wittenberg. Ninguna espada material puede adelantar esta causa. Dios debe hacerlo todo sin la ayuda o la cooperación del hombre. El que tenga más fe será el que podrá presentar mejor defensa, y vid, cap 8. En una segunda carta que escribió, camino de Wittenberg, añadía Lutero: «Hem aquí, dispuesto a sufrir la reprobación de Su Alteza y el enojo del mundo entero, ¿no son los vecinos de Wittenberg mi propia grey? ¿No los encomendó Dios a mi cuidado, y no deberé, si es necesario, dar mi vida por amor de ellos? Además, temo ver una terrible revuelta en Alemania, que ha de acarrear a nuestro país el castigo de Dios, y vid, cap 7. Con exquisita precaución y humildad, pero a la vez con decisión y firmeza, volvió Lutero a su trabajo. Con la Biblia, dijo, debemos rebatir y echar fuera lo que logró imponerse por medio de la fuerza. Yo no deseo que se valgan de la violencia contra los supersticiosos y los incrédulos. No hay que constreñir a nadie. La libertad es la esencia misma de la fe, y vid, cap 8. La serie Feliz para siempre el conflicto capítulo 10, Progresos de la Reforma de los siglos. Páginas 171 a la 172. Aquí te proporciono el análisis del texto por párrafos. 1. El surgimiento de profetas fanáticos. Resumen, un profeta afirmó haber sido instruido por el ángel Gabriel y otros lo siguieron, afirmando tener poder divino. Estos fanáticos causaron una gran agitación, y algunos creyentes sinceros fueron engañados por sus afirmaciones. Análisis. Este párrafo ilustra cómo el fanatismo religioso puede surgir en épocas de agitación espiritual. Los falsos profetas desvían la atención de la verdadera reforma y crean confusión, aprovechándose del deseo legítimo de cambio del pueblo. El fanatismo es retratado como una amenaza que desvirtúa los objetivos reformistas. 2. Los cabecillas del movimiento se enfrentan a Melanchthon. Resumen, los líderes de este movimiento fanático presentaron sus demandas a Melanchthon, proclamando ser enviados de Dios con un conocimiento especial. Afirmaron ser apóstoles y profetas y pidieron la aprobación de Lutero. Análisis. Este párrafo refleja la arrogancia de los falsos profetas, quienes no solo pretendían hablar en nombre de Dios, sino que también buscaban el reconocimiento de los líderes de la Reforma. Melanchthon y sus colaboradores se encuentran en una posición difícil, sin saber cómo abordar esta situación sin precedentes. 3. Duda y confusión entre los reformadores. Resumen, Melanchthon y los reformadores estaban perplejos y no sabían si estaban tratando con el Espíritu de Dios o con el Espíritu de Satanás. Análisis. Este párrafo revela el dilema espiritual y moral que enfrentan los reformadores al tratar con estos nuevos profetas. La incertidumbre sobre la naturaleza de estos espíritus muestra cómo incluso los líderes reformistas, aunque fuertes en su fe, luchaban con la confusión y el discernimiento en medio de la agitación. 4. El impacto negativo del fanatismo. Resumen, las enseñanzas de estos falsos profetas llevaron al pueblo a descuidar o rechazar la Biblia, causando caos en las escuelas y universidades. Los estudiantes abandonaron sus estudios, y el movimiento reformista fue llevado al borde de la ruina. Análisis. Aquí se destaca el daño concreto causado por el fanatismo, una subversión de la verdadera reforma basada en la Biblia, y el caos que resultó en instituciones educativas y en la sociedad. Este párrafo muestra cómo el fanatismo puede corromper incluso las obras más nobles, desestabilizando los logros de la reforma. 5. La reacción de Lutero ante el caos. Resumen, Lutero, al enterarse de la situación, expresó su preocupación de que Satanás había enviado esta plaga para socavar la reforma. Vio el peligro que representaban estos falsos profetas, más grave que la oposición del Papa y el emperador. Análisis. Este párrafo describe la profunda consternación de Lutero al darse cuenta de que los peores enemigos de la reforma provenían de dentro, entre quienes profesaban ser sus amigos. El fanatismo se revela como una amenaza más peligrosa que la oposición externa, al sembrar divisiones y confusión en el corazón del movimiento reformista. 6. La dependencia de Lutero en Dios. Resumen, Lutero reconoció que había sido un mero instrumento en manos de Dios en la reforma, y aunque temía los resultados de su trabajo, confiaba plenamente en que Dios no permitiría que la obra se perdiera por el fanatismo. Análisis. Aquí se subraya la humildad de Lutero y su dependencia en Dios.
Aunque había liderado la reforma, él reconocía que todo lo que se había logrado era obra de Dios, no de su propia capacidad. Su confianza en la providencia divina le brindó consuelo en medio de la crisis. 7. El fanatismo alcanza el centro de la reforma. Resumen, incluso Wittenberg, el centro de la reforma, cayó bajo el poder del fanatismo. Aunque Lutero no fue el responsable, sus enemigos lo culpaban. Lutero, abatido, se preguntaba si la reforma terminaría en fracaso. Análisis. Este párrafo muestra cómo el fanatismo llegó a afectar a Wittenberg, el corazón de la reforma, lo que intensificó la desesperación de Lutero. La idea de que su obra pudiera fracasar debido al fanatismo lo atormentaba, aunque el texto sugiere que los enemigos de la reforma aprovecharon la situación para desacreditar a Lutero. 8. Lutero decide regresar a Wittenberg. Resumen, Lutero, incapaz de soportar estar alejado en un momento tan crítico, decidió regresar a Wittenberg, a pesar de estar proscrito y en peligro de muerte. Confiaba en la protección de Dios, no en la de los príncipes. Análisis. Este párrafo destaca la valentía y la determinación de Lutero. A pesar de las amenazas, estaba dispuesto a arriesgar su vida por la causa de la verdad y la reforma. Su fe en Dios como su única protección subraya su convicción de que la reforma era una obra divina. 9. La carta de Lutero al elector. Resumen, en una carta al elector, Lutero expresó su confianza en la protección divina, afirmando que no buscaba la defensa de los príncipes. Su fe en Dios le daba la esperanza de proteger incluso a los príncipes. Análisis. Este párrafo refuerza la fe inquebrantable de Lutero en la soberanía de Dios. No solo confiaba en que Dios lo protegería, sino que creía que su obra podría incluso proteger a aquellos que lo apoyaban. Lutero confiaba plenamente en la capacidad de Dios para avanzar la reforma sin la intervención humana. 10. Una segunda carta de Lutero. Resumen, en otra carta, Lutero reiteró su disposición a soportar cualquier adversidad por amor a su congregación en Wittenberg, expresando también su temor por una revuelta en Alemania que podría traer el juicio de Dios. Análisis. Este párrafo resalta el sentido de responsabilidad pastoral de Lutero hacia su congregación. Su preocupación por la posible revuelta en Alemania sugiere que veía el fanatismo no solo como un problema espiritual, sino también como un potencial detonante de conflictos sociales. 11. El regreso de Lutero y su enfoque en la libertad de fe. Resumen, Lutero regresó a su trabajo con precaución, humildad y firmeza, insistiendo en que la fe no debía imponerse por la fuerza. Subrayó que la libertad era esencial para la fe. Análisis. Este párrafo concluye el texto destacando la postura de Lutero en contra de la violencia religiosa. Para él, la libertad de conciencia era fundamental en la reforma, y cualquier intento de imponer la fe mediante la fuerza estaba en contradicción con el verdadero espíritu del Evangelio. En conjunto, el texto muestra cómo el fanatismo amenazaba con destruir la reforma desde dentro, y cómo Lutero, con profunda fe en Dios, asumió la responsabilidad de enfrentarlo, confiando en que la obra de la reforma era guiada por el poder divino y no por el esfuerzo humano. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó la serie Feliz para siempre el conflicto capítulo 10, Progresos de la Reforma de los Siglos páginas 171 a la 172. El Ministerio Conéctate a Jesús les recuerda: al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones.